Luego de años de frustración con partidos políticos, planes de gobierno que nunca se cumplieron, promesas vacías, corrupción, incompetencia, impunidad e incapacidad, se colmó la paciencia de un sector de la población y se sumó al rencor de los olvidados, la envidia de los ineptos y los deseos totalitarios de una minoría que encontró voz y grita para expresar sus prejuicios y maldad. Basta ver la reacción a la fracción electa del Frente Amplio que crece y a la deliberación nacional que se mantiene en redes sociales. Es un fenómeno mundial, pero nos tocó vivirlo el primer domingo de febrero y la fachosfera local lo practica con virulencia. Fríamente visto desde 1982, cambian los nombres de las franquicias electorales, pero no sus financistas, intereses y objetivos. La estrategia original fue revertir el Estado social que niveló la cancha y creó la Caja Costarricense del Seguro Social o empresas estatales que llevaron desarrollo al país. La táctica fue hacerlo a paso lento pero constante. La codicia y egoísmo de un pequeño sector único beneficiado con el totalitarismo neoliberal decidió correr. Con el advenimiento del engaño llamado Acción Ciudadana, alias PAC, pisó el acelerador privatizando muelles y perpetrando al sector público con leyes inmorales, al tiempo que contrarreformaban el Código de Trabajo para callar la protesta. Repatriaron a un acosador sexual para ungirlo en presidente y cortar toda inversión social. El cuarto gobierno del PAC que se nos viene tiene la misión de no hacer, privatizar y recortar. Sin embargo, la llegada de Fernández no es fortuita. El 1 de febrero hubo un voto de odio y la baba se extiende en redes sociales y lo confirma. Rencor a la demagogia del reflujo PAC liderado por Dobles de Alvarado que afirma con demagogia y desfachatez: hicimos sacrificios, como si ella, su consorte y compañeros y compañeras de viaje fuesen parte de los que no reciben aumentos salariales por 10 años. Rencor al PLN y su impunidad histórica, pero también rencor a instituciones que hacen aguas por acción y omisión, confirmados por los votos en Punta Arenas, Guanacaste y Limón, tierras olvidadas por el poder central, pero también en la gran área metropolitana, otrora feudo de partidos pseudo progresistas que cosecharon su mal accionar. No reconocer errores lleva a cometerlos de nuevo y al doble. Y creer que el voto de Fernández es de ignorantes y analfabetas es prejuicio y clasismo barato. Familiares y amigos, similares y afines, público en general y Lauri Bestias en particular, Malamanzados está al aire y da la cara. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé, buenas madrugadas. Álvaro, ¿cómo estás? Pura vida. Bien, bien. ¿Y vos qué tal? Pues aquí con una tesis un poco, ¿qué diré? Yo creo que una cosa que hay que hacer a partir del 1 de febrero y que me parece que no se ha hecho, o por lo menos es un ejercicio que no he visto mucho en la calle, porque en esta velocidad que de acontecimientos lo vamos pasando por alto, es el entender un poco qué sucedió ese 1 de febrero y el gane del partido de Rodrigo Chávez y de Laura Fernández y Pilar Cisneros. Vamos a ver, yo creo que una cosa que no se puede obviar es que fue un voto de rencor, pero no entendido como un odio visceral vacío y como lo pintan en las telenovelas, no ese tipo de odio, sino una frustración, un rencor que se acumuló durante mucho tiempo, no solo contra los partidos políticos, como lo decíamos en el editorial, sino también contra la institucionalidad que no da la talla. Juicios que duran 20 años, que inician, por ejemplo, en el año 2007 y que al 2025 obligan a una ofendida a retirarse porque es un juicio eterno, una justicia que no parece tal, un excesivo celo por la legalidad y no por lo que persigue en definitiva el derecho, que es la justicia en esos campos, instituciones que te van dejando de guinda, que te van jodiendo,
Y bueno, todo suma. Y encima suma también la cantidad de promesas incumplidas que no son las que se reflejan en los programas de gobierno. Los programas de gobierno, lo decía en la vez anterior y lo repito hoy, es una masturbación. Son las promesas de un mundo mejor o de un país mejor o de una situación personal mejor que nos hacen los políticos cuando nos venden esperanzas. Entonces, creo yo que es parte de, como lo veo, pues es una cosa que recorre el mundo. Basta ver la reacción de Donald Trump ayer con la presentación de Bad Bunny en el Tazón. Una reacción visceral y absolutamente racista, o sea, pero localmente me parece a mí que se dio, y viendo las redes sociales como están, es decir, hay un odio, pero además hay un deseo de venganza que te sorprende. Por ejemplo, habían sectores dentro de estos grupos del laurebestialismo, del chavestialismo, y lo seguiré llamando así porque es bestial. O sea, su manejo es bestial, no tiene nada que ver con el razonamiento, no tiene nada que ver con discusiones argumentativas, tiene que ver, es decir, no atienden razones. Y lo digo porque si antes tenían un problema diciendo que el Tribunal Supremo de Elecciones se preparaba para un gran fraude, ganan holgadamente y ahora reclaman que los partidos que ellos daban por muertos sobrevivieron. Y entonces salen ahí con unas cosas que tienen que ver con ignorancia, ciertamente, pero que también tienen que ver en realidad con un fanatismo fundamentalista, que en definitiva aterriza en odio. Pero bueno, eso es un poco lo que yo, como manera de introducción, voy viendo. Pero para no agarrar solo yo el churuco, entonces, dígame usted. Mira, bueno, como en todo, siempre hay muchos factores y la verdad, como decíamos en el programa pasado, pues también hay elementos que uno no contempla y es más fácil a posteriori tomarlos en cuenta. Yo pienso que sí, que en esta elección se conjugaron una serie de cosas que, que muchos no leen, muchos no toman en cuenta y que son mensajes claros. Uno de los grandes responsables por ponerle cara de que Chávez esté aquí no es solo Carlos Alvarado y el PAC, es Figueres. Figueres es el político y ha sido el político durante los últimos años más detestado del país. ¿Ah? Pero se empeña en llegar a la presidencia obviando lo obvio, que no lo quieren. Pero si a ese no querer se suma que vos tenés una serie de gente en el país, sectores, regiones abandonadas, frustradas, utilizadas, dejadas al olvido y últimamente tomadas por la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no solo la pobreza, ¿verdad? Porque la pobreza es un problema en sí mismo, pero eso implica olvidados culturalmente, olvidados socialmente, olvidados en términos de seguridad, etcétera, etcétera. Pues sí, llega un momento en que esos sectores, sea por un lugar, por una gente de un bando o de otro, iba a sacar provecho. Y así es, desde hace cuánto no hablamos de que ante las circunstancias que vive el país podía aparecer alguien de mano dura y aprovechar eso y centralizar y tener una perspectiva totalitaria y fascistoide y tal. Y bueno, ocurrió porque nunca se atendió. Eso es como no sé, que a vos te tengan ahí abandonado con una herida y que ya llego y que ya llego y de pronto te enterás de que esa persona que que te dice que va a llegar, pues andaba ahí de fiesta y te dejó tirado con tu sufrimiento. No se lo vas a agradecer. Y son muchos años de que no se agradece. Otro gran político odiado y detestado, Oscar Arias. Sí, es muy popular Oscar Arias en términos de que es muy conocido, pero detestado. ¿Y por qué?
¿Por qué una persona que fue premio Nobel es tan detestado? Porque posiblemente es más un discurso, más una retórica, y voy a decir retórica, discurso, demagogia, y no como ahora que se trata de encubrir eso cuando dicen narrativas. Uno dice, ¿qué querrán decir con eso si es una cosa hueca? No, es demagogia, es mentira, es retórica, y que nunca resolvió problemas concretos. Más bien empezás a destruir el Estado social cuando él en su primer gobierno. Entonces creo que hay un montón de factores y que sí, y creo que la abstención disminuyó y que esa gran cantidad de indecisos estaban muy decididos silenciosamente a evitar que hubiera una segunda ronda y que no llegara ni por asomo el PAC. Y Liberación, de alguna manera, Álvaro Ramos le lava un poco la cara, pero las encuestas venían diciendo que andaba por ahí del 8 o 11%. Creo que tarde se da cuenta, para concluir esta primera intervención, la población de que corríamos un riesgo real de que se entronizara en el poder una visión totalitaria, que no le interesan los derechos de las personas, que no le interesa más que hacer negocios, porque actúan delincuencialmente, y que sí canalizó perfectamente esos rencores, esa miseria, ese olvido hacia sus huestes, engañando y manipulando muy descaradamente, pero lo lograron y la oposición nunca se dio por enterada. Y el último que cierro, si vos tuvieras un poquito de decencia, un poquito de sentido común, el PAC nunca se hubiera vuelto a presentar en elecciones siendo parte la persona que iba de candidata de ese gobierno que fue de estos que han impulsado toda esta dinámica de destrucción, de olvido y de vilipendio. Eso no existe en alguna gente y hay otra que para ellos sí existe y se los cobra. Y creo que eso también sucedió mucho en estas elecciones. Bueno, lo que pasa es que si extendemos eso, es decir, aquí ningún partido debería presentarse excepto el que Es no tiene en parte ese de, momento, el que no tiene acusaciones, que es Frente Amplio. Pero aquí el primer presidente llevado a los tribunales en Costa Rica se llamó Luis Alberto Monge, es decir, y fue de Liberación Nacional, y eso no tiene vuelta de hoja. Luego lo de Calderón y de Miguel Ángel y lo de José María Figueres implicaría que por decencia, pues esos partidos o se limpian o se mueren, pero no hicieron ni una ni la otra. Tuvimos de candidato a Antonio Álvarez de Santi y tuvimos de candidato a José María Figueres en los últimos 20 años, de como si nada hubiera pasado, y si pasó. O a Johnny Araya, por ejemplo, o sea, cuestionadísimo eh, por la gente. En el caso de Johnny Araya, las acusaciones vinieron cuando ya no era candidato de nada, sino que estaba en la alcaldía por el tema de Diamante y demás, y del cual leguleyamente fue absuelto. Pero, es decir, el tema moral, yo no lo veo, Álvaro, porque si la moral fuera moral, el cartel de diputados que lleva la señora Fernández, por lo menos 4 de ellos o 5 de ellos no deberían haberse presentado. Ni siquiera deberían ser hoy diputados electos, porque tienen serias acusaciones penales. Una de ellas, la candidata de Punta Arenas, que ya no candidata, la diputada electa por Punta Arenas, de soborno, por intentar encubrir a su hijo, que es culpable, que es un delincuente que está en la cárcel por violación. Entonces, es decir, el tema moral, no, yo creo que no privó eso. Creo que, vamos a ver, ¿qué le cobran al PAC? Su traición. ¿Su traición a quién? A los sectores que supuestamente representaba. Pero además la forma en que lo hizo. Es que las formas aquí para mí sí son muy importantes. A mí me parece que Ariel Robles, cuando cuestionaba a Claudia Dobles, le faltó
ímpetu, voy a usar esa palabra, porque en realidad Carlos Alvarado no solo aprobó leyes ominosas, es que lo hizo vilipendiando, humillando, ignominiando a un sector especialmente ensañado con los y las docentes de este país. Y si vos lo ves bien, algo que no hizo la administración que va saliendo, por lo menos que yo tenga memoria, y cualquiera de los que de pronto si alguien nos está oyendo quiere participar, me lo corrige, yo no vi a este gobierno ensañado, por ejemplo, con los docentes. No los trató de vagabundos, no los trató de delincuentes, como sí lo hizo la dupla Alvarado Dobles, ya que ella dice que ella era parte de ese gobierno, novedoso para algunos, pues yo he leído la Constitución varias veces y no encuentro dónde está la figura de primera dama, pero de seguro yo leí otra Constitución. Pero dicho esto, yo creo que lo que le cobran es esa humillación, como en su momento le cobraron a José María Figueres, o sea, y al PLN, la garroteada que les pegó cuando Juan Diego Castro era ministro y la gaseada que les pegó para robarles las pensiones. Sí, tal vez Luis, para explicarme mejor, yo no creo que medie un problema moral, estoy hablando en el contexto de lo que vos estás diciendo. Es decir, si yo no leo que no soy querido, que me detestan y aún así sigo de necio porque no me importa, porque lo que sea, yo soy parte del problema, ya lo sabemos porque te detestan, en pero eso aún estoy, así vos insistís, por eso, en eso sí estoy de acuerdo, que me parece a mí que es un ejercicio masoquista o sádico, porque igual nos castiga a los electores. A todos, claro, por supuesto, porque destruye, sigue destruyendo. Sí, entonces me parece que efectivamente ahí hay, me parece que hay majadería, ¿verdad? Hay una necesidad enorme de no ser querido y ahí estás. Mira, o sea, es que es majadería, es como decir, quite majadero, no, es una obcecación por el poder, es gula por el poder. ¿Me explico? No, es codicia. Es codicia. Bueno, entonces eso te lo explica. ¿Por qué una persona, Figueres, Arias, Claudia Dobles, etcétera, de estos detestados, no es que en los otros sectores, ¿me entendés? Es que ahora estamos hablando de un sector que fueron los que gobernaron los últimos años y a los que la gente detesta? Siguen insistiendo, efectivamente, porque son caraduras, codiciosos. Pero ojo que eso es parte, sí, pero eso es parte del problema, porque eso explica, digamos, el voto en contra del reflujo del PAC y en contra de Liberación Nacional. En el caso de Frente Amplio, privan otras cosas. Hay cosas absurdas. Digamos, yo vi en esta campaña cosas francamente absurdas o alucinantes, dirían los españoles. Por ejemplo, se comparaba a Hugo Chávez Frías con Rodrigo Chávez. O sea, es decir, uno se queda bastante sorprendido, primero porque son diametralmente opuestos, ideológicamente están en las antípodas, para decirlo en elegante, pero es decir, uno veía eso y uno decía, mae, o sea, esto no va. Lo segundo, yo creo que también hubo una campaña falaz en términos de decir que la continuidad suponía una dictadura. No, esta continuidad a algunos no nos gustaba. Yo voté en contra de esta continuidad, porque es seguir profundizando, en mi opinión particular, todo este modelo neoliberal que lo que hace es concentrar la riqueza en muy pocas manos y empobrecer al resto de la gente. Es un mundo alucinante porque uno ve discursos en redes sociales y en televisión y en muchos lugares que dicen el comunismo te empobrece, esto, el otro, el socialismo, y te meten una serie de yucas. Pero lo cierto es que en Ecuador tuvieron 6 meses de no tener luz y ahí Novoa es cualquier cosa menos socialista o comunista.
Lo cierto es que la primer potencia en este momento del mundo, guste o no, que es China, es un estado socialista, marxista. O sea, es un estado con el centralismo democrático como una forma de gobierno. Entonces vos ves cosas alucinantes en esta campaña, en el enredo que significaba el discurso, pero estas que estoy diciendo provenían de la oposición. Es decir, la oposición usaba como discurso que Chávez es un totalitario y lo comparaban con Hugo Chávez. Yo no sé si por cobardía por conveniencia o por prejuicio, no lo sé, teniendo, por miopía. teniendo mucho más cerca a un dictador que Bukele. O Daniel Porque Ortega. o Daniel Ortega, que está vivo, porque hasta eso, Hugo Chávez está muerto y enterrado hace rato. Sí, sí. Pero ahí estaban, güey. Entonces uno dice, bueno, pero es que esto es alucinante. Pero ojo que con Daniel Ortega, y no quiero decir con esto que no, es que Rodrigo Chávez es cualquier cosa menos marxista. Es cualquier cosa, o sea, es decir, cuando a vos te dicen Daniel Ortega, inmediatamente uno dice izquierda o comunista, o póngale el nombre que usted quiera, pero va en esa lógica. Pero Rodrigo Chávez jamás, o sea, que tiene de socialista, ni gorra, nada. O sea, todo lo contrario, es un tipo hedonista, es un tipo frívolo, vacío. Pero en esta campaña tan alucinante, esas eran los manejos Bueno, que lo se que daban. pasa es que, bueno, empezamos analizando un aspecto de lo que vos mencionabas en tu introducción. Eso es un aspecto, digamos, el rencor, el odio, el resentimiento que hay hacia un sector que uno podría decir de ese 50%, para hablar en números cerrados, 25% es un grueso que sí cree en esa perspectiva y otro tanto, el otro 25% es gente que vota en contra de todos estos para que de una vez Es se un voto vayan y se castigo. mueran. Exactamente. Entonces, digamos, el voto castigo es un factor que refleja problemas que se vienen arrastrando en el país desde hace muchos años y que no se le ha encontrado solución, sino al contrario, se han agravado. Y eso pasa por la utilización del otro sector, o sea, el sector fascista, digamos, que hay en el país y que empieza a estar, digamos, dominando muchos sectores del mundo, que efectivamente consideran de que tiene que haber un gobierno autoritario, que le llaman un gobierno de fuerza, que quite toda aquella gente que estorba, que piensa distinto y que evidentemente tiene una perspectiva, digamos, muy neoliberal de destrucción de instituciones. Instituciones que lo benefician a ellos mismos, eso es parte del asunto, pero que vos lo decís bien, ¿en dónde empieza a destruirse, digamos, un sistema democrático? No solo por los abusos de poder y esto, sino en la ineficiencia del Estado. Si vos tenés un poder judicial que dura 20 años para resolver algo, pero aún así le permite a Oscar Aya reelegirse, entonces vos no tengas duda que uno piensa que eso favorece a alguien en perjuicio de los demás. Y eso empieza a haber un divorcio de la institucionalidad. Cuando vos dudás en la honradez del policía, del inspector de tránsito, cuando ya no te sirve la burocracia porque es inútil e inepta, vos ya te divorciaste de la institucionalidad. Pero suave un toque ahí. Vea esta cuestión y no la tiro la tiro porque me llama la atención. Efectivamente, Oscar Arias presenta un recurso de inconstitucionalidad de Juan Hernández Valle y lo gana y lo pega. Y bueno, se autoriza la reelección de Oscar Arias y de cualquier expresidente pasados 8 años después de su mandato. José Miguel Villalobos, abogado de Rodrigo Chávez y que va a recibir, a ver, 4 por 12, 48, va a recibir como 200 millones en 4 años de puro salario. Digamos que
son un poco más que los honorarios que cobraría a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Pero bueno, José Miguel Villalobos en uno de sus videos, porque usted les pone un micrófono y ellos se explayan, ¿verdad? Dijo que ellos querían reformar la Constitución para que Rodrigo Chávez se pudiera reelegir en 4 años y no en 8. Entonces uno se hace la pregunta y antes de hacerla le meto otro cuñazo. Laura Fernández acaba de decir que es inmoral que son inmorales las pensiones de lujo. Y entonces yo, no sé, a mí que me da por malabasado que es uno, yo digo, bueno, a ver, dos preguntas. Oscar Arias lo acusan de que manipuló a la sala constitucional para poder reelegirse. Entonces, Rodrigo Chávez no va a usar eso, o también se va a valer de la manipulación del otro para poder, en buena teoría, si es que sobrevive, si tendrá 70 y no sé, 75 años, y si no tiene alguna enfermedad ahí rara, de pronto lo logra, para presentarse dentro de 8 años, entonces ahí no tienen problemas. Lo mismo diría si Luis Guillermo Solís o Carlos Alvarado se presentan de pronto en las elecciones después de haber criticado que Oscar Arias obtuvo ese derecho de una manera anómala. Pero entonces, ¿qué? Pero nos aprovechamos de la cuestión y seguimos diciendo que el otro fue el que se aprovechó. Y la segunda consulta, y por eso metí lo de Laura Fernández, las pensiones de lujo son inmorales según Laura Fernández. Bueno, pero Rodrigo Chávez recibe pensión a partir del 8 de mayo, es automática. Y es una pensión de lujo puesto que él no cotizó para esa pensión. Entonces, ¿pasa a ser inmoral o en ese momento ya se moralizó la cosa? Y ese discurso y esos cuestionamientos que uno se hace muy básicos, muy elementales, que uno dice, bueno, pues que aquí te encuentro, son donde uno dice, bueno, la única explicación de esta legión de gente, digamos de ese grueso que vos decís de 25% y que coincido que debe andar por ahí, es el odio. Sí, totalmente. Porque la irracionalidad que provoca el odio les permite obviar cosas que están ahí, que son evidentes. Sí, sí. Mira, sí, es así. Yo creo que cuando el furor domina tu razón, no hay razón, hay furor. Cuando la pasión te domina, hay pasión, no hay inteligencia. ¿De De tal acuerdo? manera que digamos, eso va a ser así. Y claro, aquí viene otro factor que vamos a tomar en cuenta, quién sabe cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Es cuando vos, como quien dice que le pegas una madreada a tu vecino y luego te viene la goma moral porque dices a la puña, yo creo que me pasé la mano, porque normalmente no sos así, pero en ese momento te dejaste llevar por posiblemente muchos días de cólera y de acumular y tal. Sí, va a llegar, no sé cuándo, pero va a llegar porque este no es un voto, digamos, a favor de un programa X, ¿verdad? Como si es un sector de ese que votó por Laura Fernández, que cree en eso, que considera que eso es así. No, hay un voto fuerte, digamos, de ese 100% de votos, 50 vamos a sacarnos el clauto y hay un 50 que sí creen eso, que viene Pero, siendo como un 25% de la población electoral. Ok, va a haber eso. Entonces, ¿qué se augura? No somos adivinos, pero efectivamente vamos a entrar, como lo dijo bien Iván Molina, que creo que es el que más ha acertado de todo esto desde que empezaron las encuestas el año pasado y tal. Sí, vamos a entrar en un periodo de gran inestabilidad institucional y gran inestabilidad social. Porque ahora, ¿qué excusa tenés para decir que no gobernás? ¿Vas a seguir mintiendo? ¿Vas a seguir descaradamente manipulando los hechos y la realidad? Sí, lo van a seguir haciendo, obviamente, pero ahí van a estar los hechos y la realidad. bueno, pero es que la realidad ha estado y muchos de ambos lados, porque es que vea qué mierdero tiene este país, para poner el nombre que lo sintetiza.
Por un lado tenemos el voto de odio y el voto castigo contra una clase política y contra sectores y demás que defraudaron inmisericordiamente a la población. Pero por otro lado tenemos a gente que apoya a los otros sectores que no ven y que no aceptan que son parte del problema. Entonces uno ve la academia. La academia habla desde la atalaya moral de como si fuera inmune a lo que sucede en el país. Ahorita tenía el nombre en la cabeza de la ex rectora de la Universidad, Yamilet, que sale hablando en el proceso electoral y entonces dice que tenemos que rescatar al país y que tenemos que hacer y que esto y que el otro, pero ella tiene una pensión de 10 millones que no tiene ningún costarricense. Y que es lo inmoral de esas pensiones, no es el monto, es el desequilibrio entre el salario de menor de este país y esa pensión. Es el desequilibrio entre las pensiones de 300,000, 400,000 pesos que tiene la mayoría de los costarricenses versus 11 millones. Y a mí doña Yamilet González me puede decir misa, y yo no creo que lo que voy a decir sea irrespetuoso, es, señora, pero es que usted no cotizó para esos 11 millones, objetivamente hablando, contablemente hablando. Y entonces, pues usted viene a decirle a la gente que no la ve mes a mes, que está pulseándola, de que hay que rescatar el país, la pregunta que se va a hacer esa gente es, ¿y rescatarlo de qué? Otro caso, la candidata Ana Virgilia Calzada. O sea, es que a mí cuando estaba viendo los candidatos, ¿verdad? Yo decía, es increíble que esta señora, que fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que entró y salió con una moratoria judicial enorme, moratoria judicial por aquello de que algún sorprendido no sepa qué es, con gusto lo explicamos, es el tiempo que se dura entre iniciar un juicio, una denuncia, lo que fuera, y el tiempo en que termina. Bueno, no se movió mayor cosa en lo que ella estuvo, o sea, ella fue parte de eso. De la misma manera que usted tiene a una ex magistrada suplente como primer lugar por Heredia, hoy diputada electa, que se queja y dice que el Poder Judicial no sirve. Y uno dice, Mike, ¿qué hiciste cuando estabas ahí? O el descarado, porque a mí me parece un cinismo espectacular, José Miguel Villalobos. El otro día, Pilar Cisneros, que miente, o sea, ella abre la boca y ya mintió. A Pilar Cisneros habría que preguntarle cuántas veces mintió cuando estaba en la prensa canalla, si ahora es así tan descarada. Todas las veces que estuvo ahí. Todas las veces que fue necesario. Sí, que coincidieron sus mentiras con los intereses que la patrocinaban. Bueno, Pilar Cisneros se raja y dicen un día, por ahí lo estaba viendo, peleándose con, creo que era con Ariel Robles, en la Asamblea Legislativa, diciéndole que José Miguel Villalobos, que lo acusaban de ser parte del caso este de la choritrocha, que él había llegado de último. No, viera que no, doña Pilar, viera que no, tiene como 15 años de ser abogado de esa gente. Y lo recuerdo porque cuando no me había bloqueado en redes, tuvimos desencuentros, bueno, con José Miguel Villalobos solo eso se puede tener, por ese caso. Pero además, le dicen a Laura Chinchilla que ella es parte de la choritrocha, y objetivamente, históricamente hablando, ella es la que denuncia más bien el chorizo. Y el ministro de Obras Públicas y Transportes del momento ni siquiera vive en el país y nadie lo menciona, y ese era, digamos, la figura más relevante de esa cuestión. Entonces digo todo esto porque en este mierdero que tenemos, usted tiene una academia que pretende convertirse en atalaya moral, y aquí podríamos decir nombres que por lo menos sí lo conocemos,
Y sé que alguna gente que oye estos programas, cuando los va agarrando, las oye, que hablan como que si no tuvieran techo de vidrio. Tenés un poder judicial. Yo respeto mucho las sentencias de Fernando Muñoz. Verás que yo respeto, o sea, he visto cosas y Muñoz es el apellido, el presidente de la Corte, del que era presidente de la Corte. Fernando Cruz, perdón, de Fernando Cruz, y Fernando Muñoz fue ministro de Seguridad Pública hace muchos años. Fernando Cruz, yo respeto sus sentencias, las he leído, sí, pero vamos. Fue profesor mío en la facultad. Sí, cuando Cruz viene y dice, y habla de un poder judicial impoluto, no dice no suave, tampoco el fanatismo. O sea, que hay cosas que corregir. Pero además hay que corregir sentencias que son francamente contrarias al sentido común. Uno lee sentencias de magistrados y uno dice, santísimo, o sea, este no se dio cuenta de lo que está haciendo. Pero cuando usted además va a los niveles más bajos, vos te encontrás lo siguiente, te encontrás una fiscalía en general, en distintos lugares, que pierde juicios o los atrasa porque el trabajo de llevar de elevar eso a juicio una vez que se lo aceptaron, de la presentación, no sirve para ni gorra. Es un trabajo mal hecho. Hacen una relación de hechos que no tiene que ver con los hechos. Digo, lo he visto. O sea, yo veo cosas y digo, bueno, pero también tenés defensores públicos y privados de malísimos. O sea, es decir, gente que uno dice, bueno, esto, pero eso trasládelo también a los otros lugares de la sociedad. Y eso, pero te digo, el país está en un mierdero feo. Sí. Pero a propósito de eso que estás diciendo, empecemos por lo más elemental. ¿Cuál autocrítica hizo el Frente Amplio de su trayectoria política? ¿Cuál autocrítica hizo Álvaro Ramos de Liberación Nacional? No menciono a la candidata del PAC porque ella parecía hermanita de la caridad, ¿verdad? Todo lo habían hecho. Lo que pasa es que, vea, yo no... Sí, pero espérate un momento. Seamos justos, no metas en una bolsa a gente que no podés meter en esa bolsa. No. Porque una cosa es... Eso es parte del problema, Luis. Porque si vos estás hablando de la academia es una abstracción. Lo concreto es que lo que significa crítica y pensamiento crítico en el país hace rato está devaluado. Y lo que sí hay son especie de atalayas de gente que se arroga, pero no hay contraste. Muchas de las cosas que hace Chávez, fuera de su tono de patán y todo lo que querás, y como en muchos países latinoamericanos que critican, tienen razón. A mí no me gusta Chávez para nada, pero mucho de lo que él lo aprovecha y miente y lo manipula, sí, pero tiene una base de razón. Y pasa porque entonces uno diga, vos lo hiciste hace una semana, vos lo hiciste, nosotros no tomamos en cuenta esto y esto. Eso te da a vos una autoridad moral, reconoces tus errores y estás dispuesto a cambiar y sabes una cosa elemental. Sí, uno no tiene una verdad. Por eso, pero hago nada más una acotación que me parece pertinente. Cuando usted mete a todos los partidos políticos en la misma cosa, ya estamos en problemas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la autocrítica que tenga que hacerse Frente Amplio como partido político y su accionar y su proyección hacia la población, que lo que tiene que analizar la Unidad Social Cristiana, bueno, lo que quedó, o lo que tiene que analizar, hablemos de cadáveres políticos, FENSAC, hablemos no sé, de ese tipo de gente, o de Liberación Nacional, porque hay componentes diferentes. Quienes tuvieron dos expresidentes imputados y en la cárcel fueron la Unidad Social Cristiana. Quien tuvo un presidente imputado fue Liberación Nacional. Entonces la autocrítica no solo es desde el punto de vista intelectual de pensamiento del país que se quiere, sino además de sus errores y horrores.
Álvaro Ramos, y creo que lo hablábamos extra micrófonos en algún momento, por ejemplo, va a un debate y entonces cuando le cuestionan de José María Figueres, él dice, bueno, pero es que eso es pasado y ahora hay un nuevo Liberación. No me joda, pues hablada, no jodas. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo en lo que estás diciendo, solo que te digo, eso cuando vos criticas a la academia y tal, yo te estoy diciendo, sí, hay una ausencia de autocrítica, hay una ausencia de análisis crítico en los distintos componentes, unos por unas cosas y otros por otros, pero hay una ausencia de los distintos esa componentes. precisión, digamos, para mis efectos lo aclara, o sea, esa precisión era necesaria. Sí, o sea, entonces, política que tiene que hacerse, pues. claro, entonces, ¿qué sucede? Bueno, unos por una razón, otros por otra. O sea, decir que que José María Figueres es el pasado, bueno, eso es el pasado de ayer. O sea, eso está muy fresquito y es parte de este presente porque eso está generando este presente. Imagínate que este carajo Ramos dice, eso es el pasado y esto es un nuevo Liberación. Pero claro, es que fue Toño Álvarez, ex candidato de Liberación, el que cuando se va de ese partido a hacer, según él, de otro partido y que no sacaron ni un síndico a nivel nacional, el que dice que Liberación es un cucarachero. Sí, 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 me acuerdo bien. Entonces uno dice, bueno, a ver, don Álvaro Ramos, cuénteme una cosa. Entonces ya no hay cucarachas. Sí, sí, ya lo limpió. ¿Cómo se limpió ese cucarachero? Y eso, y tengo amigos liberacionistas que probablemente me van a odiar por esto, pero bueno, pero es decir, o sea, perdón señores, es que realmente cuando se hace voto útil, por ejemplo, por Álvaro Ramos, hay que taparse la nariz. Perdonen, sí, claro, pero hay que taparse la nariz, ¿verdad? O sea, ahí digamos, esa es la otra parte, digamos, del componente del componente que hace que vayamos a estar en una situación de crisis bastante fuerte, yo pienso, en los próximos años, creo. A lo mejor me equivoco radicalmente. Y una es que ese voto liberacionista no es de liberación, es un voto de gente que va a apoyar a un cascarón esperando que haya un oxígeno a algo que se viene posponiendo desde hace rato. Y en eso hagamos memoria. Cuando Luis Guillermo Solís gana, realmente el que venía liderando las encuestas era el Frente Amplio. Y de pronto hay algo ahí, un cambio en el cual el costarricense dice, no, no, bueno, no nos vayamos al extremo perdón. ¿Ves? Es que ahí es donde yo, no. ¿Cuál cambio? No jodas. Hay un periódico que se llama La Nación que no publica una encuesta para favorecer a Luis Guillermo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y digamos, sí, pero a lo que voy, eso que no publica ese periódico, donde efectivamente el Frente Amplio, una semana antes de las elecciones, estaba liderando las encuestas y vamos a ver una segunda ronda, permite que ese miedo, ese paños tibios, entonces uno dice, sí, ya pospusiste el problema. Tenías que enfrentar el problema, no lo hiciste, lo pospusiste, lo volviste a posponer con Carlos Alvarado, ahora ya no lo hiciste, pero ahora nos metiste en un lío. Es un lío porque tenés una gente delincuencial, mafiosa y fascista. Eso fue lo que metiste en el gobierno. Pero, ¿qué va a suceder? No lo sé. Pero una ocurrencia de momento, que digamos, dentro de estas reflexiones, a 16 minutos de que se termine el programa de hoy. Para elegir a Luis Guillermo Solís, los dos principales medios, La Nación y Telenoticias, metieron miedo diciendo que era el más potable entre la extrema izquierda, el más potable, exactamente, ¿sí? Versus Johnny Araya y el choricerismo. Eso fue el discurso que se manejó. Entonces se vota por Luis Guillermo Solís. En la de Carlos Alvarado, contrario a lo que alguna gente ha visto ahí que analiza y que dice que es que el voto fue, no, eso fue un voto entre la Iglesia Católica y o sea, se exacerbaron los sentimientos religiosos del país. Que ahora ya no funcionó, por ejemplo.
Bueno, pero es que usted no tenía una bestia peluda en un micrófono diciendo que la Virgen de los Ángeles, patrona de este país, era una piedra. O sea, es decir, es que tras de que, digamos, los... Y no solo piedra, creo que, si mal no me acuerdo, dijo que era satánico eso. Exacto, sí, sí, no, es decir, usted no tenía a alguien con semejante estrechez de mental, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que el voto se polariza. Y entonces se te dice, usted tiene que votar por Luis Guillermo porque si no viene el comunismo o viene el demonio marxista. Todavía me acuerdo de esa canción de Chile que me encantaba. O viene el choricero de Liberación. En la siguiente le dicen, o usted vota por Carlos Alvarado o viene este fanático de la religión, que además es por dicha ya pasó a mejor vida. Bueno, supongo que se reciclará en alguna iglesia y ahí seguirá viviendo. Puede trabajar nunca. Pero ahora el discurso polarizante era la dictadura, los malos, y yo creo que también hay una cosa que sucedió en esta, que es que un gran sector de la gente dijo, yo no le creo a usted ni gorra. Sí, claro, me dijiste eso y me claro, metiste leyes que me jodieron y el país está hecho pistola. Y creo que eso también tiene que ver con eso. Ahora, la autocrítica que yo creo que Frente Amplio debe hacerse es, yo revisé los votos en las zonas rurales y da tristeza. Incluso su candidato de primer lugar por Alajuela, que es de San Carlos, lo que obtiene en San Carlos son menos de 5,000 votos en su propio cantón, lo que habla de que pues no lo quieren mucho por ahí, pero también habla de que son partidos de Valle Central y creo que eso sí es la bueno, lo autocrítica que en pasa ese es que sentido. pasa por lo que dijiste de esa crítica a la academia y a esos sectores. O Sí, sea, son sectores de Valle Central. exactamente. Ahora conversaba un ejemplo nada más, porque esto siempre da para muchas aristas. Ahora conversaba con alguien por ahí y hablábamos, por ejemplo, de la propuesta del famoso tren para el Valle Central. Entonces uno decía, ok, bueno, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con ese tren y nada que ver porque sabíamos que eso no iba a solucionar nada. Pero cuando vos tenés una propuesta de esas, la pregunta es un préstamo multimillonario que tienen que pagar todos los costarricenses y todas las costarricenses para resolver un problema del Valle Central. ¿Y el resto? Cuando, me explico, cuando vos tenés una serie de gente que su horizonte es el Valle Central, los problemas del Valle Central, y no tienen una visión del país, y por más que te hablen de territorios y territorios, toda esa retórica, ¿verdad?, hueca, bueno, ahí está la crítica al Frente Amplio. Es decir, ustedes son demasiada retórica, Bueno, territorios y a toda la esa retórica progresía, progre, ¿me entendés? Y uno dice, no, 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 ¿cuáles son sus propuestas del país para el país? Un bueno, país. de la progresía, digamos, una cosa que yo me temo, a mí me toca analizar, pues no es que me toque, es que me gusta. Y yo estaba viendo de los 7 candidatos, de los 7 diputados electos de Frente Amplio, 6 fueron o son asesores legislativos. Y yo digo, esto es como un ascenso, es como el PAC. El PAC en la anterior elección con Carlos Alvarado era un ascenso. Por decir nombres, Paola Vega, Laura Guido, o sea, y podría citar varios más, eran asesores que ascendieron a diputados. Sí, 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 parece que esa es la carrera que hay que hacer. Sí, y entonces uno dice, yo no tengo nada contra los asesores legislativos. Bueno, sí tengo mucho. Cuando veo leyes como las que salen, uno dice, pero es que eso es cosa de asesores y de servicios técnicos. Dicho sea de paso, ese mito de que un diputado tiene que saber cómo se hacen los trámites legislativos, hay que ser bien idiota para eso. No, la labor del diputado es política, proponer lo que cree que es, y la labor de los técnicos legislativos, que hay muchos, hay cualquier cantidad de asesores, es hacer que eso Sea posible. sea posible.
Y eso también, para no dejarlo de lado, aquí se critica el Poder Judicial, que es totalmente criticable. Pero uno de los poderes que más gasta plata en este país es el Poder Legislativo. Y la cantidad de asesores que tiene el Poder Legislativo es una cosa impresionante. Son sí. más o menos, a razón, hace 4 años yo había hecho el ejercicio y eran alrededor de 50 empleados por cada diputado. Y uno dice, por eso te digo que hay críticas que se hacen de estos sectores ultraconservadores que son varias, pertinentes. que son pertinentes, es buena palabra. Sí, solo que las manipulan hacia una realidad que no es. A ver, ¿en qué mejoró el país con la construcción de ese edificio gigantesco y multimillonario que se hizo para la Asamblea Legislativa? Las empresas cementeras tuvieron un auge en ese momento. Más. Y hubo unos cuantos obreros que les dieron trabajo. Sí. ¿Me entendés? Entonces yo creo que hay una clase política de todos los sectores que tiene un despropósito y está desligada de la realidad, y así se ha visto. Y yo creo que hay una serie de críticas pertinentes que hay que hacerlas y que han hecho que lleguemos a esta situación. Correcto. Incluso lo que mencionabas del tren, eso te habla, no solo te habla de una visión vallecentrista, sino de una visión de Estado. Totalmente. Entonces ellos dicen, bueno, es que hay que resolver el problema en el Valle Central de las Presas, como que si el tren la fuera a resolver, cosa que nada que ver. Cosa que nada que ver, pero bueno. Pero no te hablan de producir, no te dicen, bueno, es que es un tren para carga, es un tren para esto, es un tren, no, es para jalar gente en un país que además, es que es un tema que a mí me molestaba mucho. Hay un ejemplo, no puedo evitarlo. Perdón, claro, hay un ejemplo que voy a citar, que es una gran discusión, pero que en realidad es al final muy simple. La venta del Banco de Costa Rica. De pronto hay mucha gente que se apunta, que hay que vender esto y lo otro, cosa que a mí todos los argumentos que han dado por la venta del Banco de Costa Rica, la verdad, todos me parecen de un nivel de estupidez impresionante. Porque no hay ninguna razón para que, o sea, vos no te deshaces de algo de tu casa que te puede dar un beneficio, ¿sí? A menos que estés con el agua hasta el cuello y lo hagas por necesidad, cosa que no es lo que ocurre aquí. Y entonces una cosa que hemos conversado y que conversamos en el pasado mucho, no, el Banco de Costa Rica, como la Banca Nacional, se creó para generar créditos blandos al desarrollo del país. Y vos tenés que ponerlo en función de eso. ¿Quién de todos los que ha hablado de venta del Banco de Costa Rica tiene una visión de desarrollo del país? Ninguno, ni ninguna. Todo lo que vienen es por hacer negocio con los bienes del país. Eso repercute en todo esto que estamos hablando. Si a vos te proponen un tren que no tiene una solución, es porque uno sospecha que hay algo aparte de visión vallecentrista y toda esa miopía, algo que está atrás que te promueve hacer eso. Bueno, yo creo que en general, aparte de la campaña para darle otro tamiz, mucho de lo que se propone no obedece a ningún problema real del país, sino a necesidades e intereses de sectores y de personas. A intereses, porque el tren no resuelve. O sea, no se puede resolver. Yo no sé, uno ha tenido buena suerte. Yo recuerdo que cuando hacíamos este programa en radio, llevábamos invitados, bueno, vamos a volver a eso, anuncio una vez, pero ahora en streaming. Y uno de los invitados fue Miguel Carabaguías, que en paz descanse. Y Miguelito fue el que reactivó el tren. Sí. Y el rollo con Miguel es que una vez hablábamos, y yo le preguntaba desde mi ignorancia, mira Miguel, ¿por qué el tren, era un programa, por cierto, entonces le decía a Miguel, ¿por qué el tren no funciona en más horarios? Y la explicación que me dio es capital, me dice, madre, porque en este país todo el mundo entra a la misma hora y sale a la misma hora. Entonces, a partir de las 9:01, el tren viaja con 3 personas, sí, claro. Se vuelve totalmente deficitario. Y aquí te habla la señora Dobles, arquitecta, de un tren y unas paradas y una cosa y que va a funcionar y que esto y que el otro, y uno dice, perdón señora, pero si usted no cambia los horarios, estamos muertos. Porque todo el mundo se agolpa en el mismo momento.
Pero además, José María Figueres fue el que cerró el tren, se dice que para beneficiar a algún amigo y socio. Y lo cierto es que empezaron a circular cualquier cantidad de trailers en el país. Bueno, si usted no lo saca del Valle Central, pues va a seguir teniendo presas. Es decir, hay una serie de cosas antes de un gasto, ahí sí gasto como ese, que se pueden y deben hacer. Porque si no las haces, no resolves. Fuera además de todo esto es la visión de Estado que hablábamos, que coincido con vos. Yo creo que también hay un voto protesta que estamos descubriendo aquí, que va más allá del enojo, sino que va también a decir, madre, pero usted no me ofrece nada. Nada, nada, ¿qué me estás ofreciendo? Por eso te metía, digamos, El en un Banco de mismo Costa Rica, paquete. por ejemplo, o sea, el Banco de Costa Rica es una cosa absurda. Los neoliberales quieren que se venda. Antes decían que había que vender todo lo estatal porque no servía y porque lo privado era mejor. Bueno, resulta que este banco es un banco que una vez que entramos en la lógica comercial, es un banco muy exitoso. Muy rentable, sí. Entonces, pero hay que venderlo porque le sale Sí, de los porque si ovarios a quiero Laura hacer Fernández. negocio con Y ahí alguien. viene el rollo, porque hay un comisionista ahí metido, porque son intereses, pero no hay visión país. Es decir, aquí no existe eso. Aquí no existe. Es absurdo que la única persona que habló, claro, que lo dice del hocico para afuera, ¿va? Es Fabricio Alvarado de un canal, el canal Seco, que he oído yo eso desde los años 60 y se revivió hace 10 años y ahí sigue. Y cada uno con una cosa. Lo que proponía Fabricio Alvarado es una estupidez, que era cortar el país como en cuatro, y sospechosamente habían propiedades que aumentaban enormemente el valor, o sea, había más de una cosa ahí que uno decía santísimo. Qué coincidencia. Pero es muy pertinente el canal Seco, sobre todo en un momento de cambio climático, por más que aquella otro peludo del partido ese de Bukele, Tico, dijera que no cree en el cambio climático, lo mismo que Hidalgo, porque el canal de Panamá hace 2 años estuvo parado totalmente porque no había agua en las esclusas. Entonces, es decir, es muy pertinente, pero vos no ves esa visión de esos carajos. Sí, sí. En fin, nos quedan tres sí, minutos. Ya nos queda, sí, Me ya doy nos queda dos. nada. Me doy dos y cierro uno. Sí, yo creo, digamos, para concluir esta conversación, que efectivamente hubo un voto de mucho castigo, mucho resentimiento, mucho odio y muy decir, ustedes váyanse para la porra para siempre. Eso está ahí. Pero no solo es el problema. El otro problema está en esto que estamos mencionando. ¿Qué me estás proponiendo? ¿Qué me estás proponiendo? ¿Cómo vas a resolver fuera de la retórica las listas de espera en la caja? Vas a hacer vas a hacer más, ¿cómo se llama? Centros de cirugía, vas a hacer más esto, más lo otro. No me están proponiendo absolutamente nada. ¿Cómo vas a resolver el problema de los especialistas? Eso, ¿cómo vas a resolver problema de seguridad, problema de salud, problema de eficiencia del Poder Judicial, problema de desempleo y sobre todo en la perspectiva que hemos venido hablando del aumento de desempleo que va a haber sí o sí con la utilización de la inteligencia artificial en el mundo y todo lo que eso implica, ¿verdad? Y más con las estupideces que te empiezan a mencionar de minería a cielo abierto, todo el impacto que va a haber en turismo en Costa Rica, indudablemente. Es decir, toda esta gente de uno y otro lado, unos más, unos menos, han ahondado el problema nacional porque no hay una propuesta concreta para resolver cosas concretas más allá de la retórica, la mentira, la manipulación. Bueno, eso, más el odio, más el resentimiento, más el vaciamiento cultural que vive el mundo y ese ascenso de castigo de los sectores ultraconservadores, pues sí, nos ponen un panorama bastante tétrico y puede explicar en mucho este proceso electoral recién concluido. Bueno, te toca irme despidiendo. No quiero hacerlo sin mencionar a doña Marta Rojas, que nos está siguiendo. Dice que las iglesias evangélicas son un trabajo político que se hace con las costas y más allá del área metropolitana y sectores pobres. El Frente Amplio debe llegar a esas poblaciones o seguirá sin crecer. Efectivamente, es un problema que coincido con usted, doña Marta, que hay que resolver en ese partido.
porque las iglesias evangélicas en las zonas rurales resuelven cosas, Sí. objetivamente resuelven cosas. Y en los barrios. Correcto, y algunas poblaciones que conozco tienen agua potable y tienen gracias a iglesias evangélicas y al trabajo de pastores. Guarderías y centros. Meto el comercial antes de irme. A la abuelita sería más difícil si nuestro buen amigo Alberto Castro no hubiese fundado el Centro Cristiano de Alabanza. Advierto que yo soy agnóstico, pero reconozco perfectamente el trabajo que ellos hacen ahí. Y eso lo digo, pero es que ellos son los que llegaron a resolver. Y si vos como partido político no lo resolves, pues otro va a ocupar ese lugar. Hoy, bueno, ya llegamos al final. Van a haber algunas modificaciones que anuncio. Posteriormente vamos a tener entrevistados. Ahora que estábamos hablando de médicos y eso, me acordé de por lo menos 2 personas que cerrando hoy las contacto porque son muy importantes para efectos de poder hablar de especialistas y eso. Entonces hay algunos programas que vamos a hacer en jueves o sábado que tienen que ver con entrevistas. Hicimos un contacto ahí para conversar con don Ariel Robles, y están en eso porque está en descanso. Y pues si se puede también con Álvaro Ramos y con cualquiera de toda esta gente, pues sería interesantísimo. Sí. Estamos listos por hoy, nada más. El próximo programa, nada menos. Chau, 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 es lo que podemos decir en este momento.